Mateo 27 no es un capítulo para leer rápido. Es un capítulo para detenerse. Aquí ya no hay parábolas. No hay multitudes escuchando enseñanzas. No hay milagros visibles. Aquí solo queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué hará la humanidad con el Hijo de Dios? Mateo 27 nos muestra que el pecado no siempre grita. A veces se lava las manos. A veces se justifica. A veces se viste de legalidad. Pero también nos muestra algo más grande, un amor que no retrocede, una obediencia que no se rompe, y una redención que avanza incluso cuando todo parece injusto. Este capítulo no habla solo de la cruz, habla del corazón humano frente a la verdad. Después de la noche de traición, negación y juicio religioso, Jesús es entregado al poder político. La oscuridad ahora busca legitimarse, y el juicio se traslada al amanecer. Cuando la injusticia se viste de autoridad, con el amanecer, los principales sacerdotes y ancianos toman una decisión final. No buscan la verdad, buscan una sentencia. Saben que no tienen autoridad para ejecutar a Jesús. Así que lo llevan ante el gobernador romano, Pilato. Aquí Mateo nos muestra un cambio clave. El problema ya no es religioso, es político. Jesús es presentado como amenaza al orden, no como blasfemo, sino como posible rey rival. Pilato lo interroga. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús responde con una frase breve, profunda y silenciosa. Tú lo dices. Jesús no se defiende, no argumenta, no intenta salvarse. Pilato se da cuenta rápidamente de algo inquietante. Jesús no es culpable. Mientras los sacerdotes lo acusan con vehemencia, Jesús guarda silencio. Este silencio desconcierta a Pilato. Porque el poder humano no sabe qué hacer con alguien que no pelea por salvarse. Mateo nos enseña aquí una verdad poderosa. La inocencia no siempre grita. A veces calla con dignidad. La costumbre del indulto cuando el pueblo elige entre vida y muerte. Pilato recuerda una costumbre. En la fiesta, soltar a un preso elegido por el pueblo. Y aquí ocurre uno de los contrastes más fuertes de toda la Biblia. Pilato presenta dos opciones. Jesús, llamado el Cristo, y Barrabás, un preso famoso, violento, culpable. La elección parece obvia, pero el corazón humano rara vez elige lo correcto cuando la verdad incomoda. Los sacerdotes incitan a la multitud, no usan argumentos, usan presión. La multitud pide a gritos, ¡Barrabás! Y cuando Pilato pregunta, ¿qué hacer con Jesús?, responden, ¡Crucifícale! Aquí Mateo nos obliga a mirarnos en el espejo. Barrabás representa al culpable liberado. Jesús representa al inocente condenado. Y en ese intercambio, vemos el corazón del Evangelio. El culpable queda libre, el inocente toma su lugar. No por error judicial, sino por propósito redentor. La advertencia de la esposa de Pilato. Cuando Dios habla y el hombre ignora, en medio del juicio ocurre algo inesperado. La esposa de Pilato envía un mensaje. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Incluso en medio del sistema corrupto, Dios sigue hablando. Pilato recibe advertencia. Tiene conciencia, tiene opción, pero elige la conveniencia. Esto nos enseña algo serio. Escuchar a Dios no es lo mismo que obedecerle. Me lavo las manos cuando la neutralidad también condena a Pilato. Viendo que no logra nada, toma agua y se lava las manos delante del pueblo. Dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Este gesto es uno de los más conocidos de la historia, y uno de los más engañosos. Lavarse las manos no quita responsabilidad. Pilato sabía la verdad, y aún así la entregó. Mateo nos enseña aquí una verdad incómoda. La neutralidad frente a la injusticia no es inocencia, es complicidad. El pueblo responde, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Palabras dichas sin entender su peso eterno, y entonces ocurre el intercambio final. Pilato suelta a Barrabás y entrega a Jesús para ser crucificado. Jesús es declarado inocente, pero condenado. El culpable es liberado, y el justo ocupa su lugar. Aquí no solo vemos una injusticia histórica, vemos el corazón del Evangelio, el inocente cargando con la culpa del culpable. Después de la sentencia, la violencia comienza. El juicio terminó,
pero el sufrimiento apenas empieza. Después de la sentencia injusta, Jesús ya no es tratado como acusado. Es tratado como objeto. La ley ha fallado y ahora la crueldad toma el control. El rey ha sido entregado a manos de soldados. La burla, el azote y la humillación del rey. Cuando el poder se ríe del dolor y el amor guarda silencio. Mateo 27 entra ahora en una de las escenas más duras del Evangelio. Jesús es llevado al pretorio, no como rey, no como maestro, sino como prisionero. Allí, los soldados romanos reúnen a toda la compañía alrededor de él, no para custodiarlo, sino para burlarse. Aquí comienza la humillación pública. Los soldados lo despojan de sus vestiduras, le ponen un manto escarlata. No como honor, sino como burla. Colocan una corona de espinas sobre su cabeza, no para coronarlo, sino para herirlo. Le ponen una caña en la mano, como si fuera un cetro falso, y se arrodillan delante de él diciendo, «Salve, Rey de los judíos». Cada gesto es sarcasmo, cada palabra es desprecio. Mateo nos muestra algo profundo. La humanidad se ríe del mismo Dios que vino a salvarla. La corona de espinas, cuando el pecado corona al inocente. La corona no es un detalle poético. Es dolor físico real. Las espinas penetran el cuero cabelludo. La sangre corre. El dolor es constante. Aquí hay un símbolo profundo. Las espinas aparecen por primera vez en la Biblia como resultado del pecado. Ahora están sobre la cabeza de Cristo. Jesús carga literalmente con la consecuencia del pecado humano. No protesta. No se defiende, no responde a la burla. El silencio de Jesús no es resignación, es amor que ha decidido no retroceder. El azote cuando el cuerpo se quebra para sanar al mundo. Mateo no describe el azote con morbo, pero la historia lo hace claro. El azote romano no era disciplinario, era destructivo. El cuerpo era lacerado, la piel desgarrada. La fuerza se iba perdiendo con cada golpe. Aquí entendemos algo crucial. Jesús no murió solo por los clavos, murió agotado, herido, desangrado, mucho antes de llegar a la cruz. Cada latigazo no fue casual, fue permitido. Isaías lo había anunciado siglos antes. Por sus llagas fuimos nosotros curados. El sufrimiento de Jesús no es inútil, es redentor. La burla continúa cuando el odio no sabe cuándo detenerse. Después de azotarlo, vuelven a burlarse. Le escupen, toman la caña y lo golpean en la cabeza. La violencia no tiene prisa. El odio nunca se sacia. Jesús sigue en silencio. Este silencio confronta profundamente. Porque Jesús podría hablar, pero elige amar. Aquí aprendemos algo duro pero necesario. No todo ataque merece respuesta. Hay batallas que se ganan, no reaccionando. El despojo final cuando el rey queda sin nada finalmente. Le quitan el manto, le devuelven sus ropas y lo sacan para crucificarlo. Jesús queda sin honor humano, sin dignidad social, sin defensa. El rey queda reducido a nada, para que nosotros fuéramos levantados. Mateo 27 nos muestra aquí que la humillación de Cristo es el precio de nuestra restauración. Jesús no fue humillado porque perdió autoridad. Fue humillado porque decidió no ejercerla. El silencio de Cristo en medio de la burla es la prueba más grande de su amor. Después del pretorio, Jesús es llevado fuera de la ciudad. La burla queda atrás, pero el peso ahora será visible para todos. El camino al Gólgota ha comenzado, cuando el amor camina herido. Jesús sale cargando la cruz, no como símbolo espiritual abstracto, sino como peso real sobre un cuerpo exhausto. El cuerpo ya ha sido azotado. La sangre ya ha corrido. La fuerza física está al límite. Mateo no describe cada paso, pero el silencio del texto grita lo que ocurrió. Jesús tropieza. El peso es demasiado. Los soldados obligan a un hombre que pasaba, Simón de Cirene, a llevar la cruz. No por compasión, sino para que la ejecución no se retrase. Aquí ocurre algo profundo. Simón no eligió ese momento, no se ofreció voluntariamente. Fue forzado, y aún así, su nombre queda escrito para siempre en la historia de la redención. Esto nos enseña algo incómodo y real. A veces la cruz no se elige, se encuentra en el camino.
Y cargarla no siempre comienza como acto heroico, sino como obediencia forzada que luego transforma. Las mujeres que lloran cuando la compasión se encuentra con la profecía. Mientras avanzan, mujeres siguen a Jesús llorando y lamentándose. Ellas no gritan insultos, no se burlan, lloran. Jesús, aun en medio del dolor, se vuelve hacia ellas y habla: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Estas palabras son sorprendentes. Jesús no busca lástima, busca despertar conciencia. Jesús ve más allá de su propio sufrimiento inmediato. Ve el juicio venidero. Ve las consecuencias del rechazo a la verdad. Incluso en el camino a la cruz, Jesús sigue enseñando. El lugar de la ejecución. Cuando el amor llega al punto más oscuro, llegan a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. No es un lugar sagrado, es un sitio de muerte pública, de vergüenza, de advertencia. Le ofrecen a Jesús vino mezclado con hiel, una bebida que podía adormecer el dolor. Jesús lo prueba y no lo toma. Este detalle es crucial. Jesús no busca anestesia, no huye del dolor, decide enfrentar la cruz con plena conciencia. El amor no se duerme para sufrir menos. Permanece despierto para salvar más. El despojo total cuando el Hijo queda expuesto. Los soldados lo crucifican. El texto es sobrio. No describe el acto con morbo, porque no necesita hacerlo. Los clavos atraviesan carne. El cuerpo es levantado. La cruz se alza. Jesús queda expuesto, despojado, sin defensa. Los soldados se reparten sus vestidos echando suertes. Mientras Jesús entrega su vida, ellos juegan. Mateo nos muestra aquí la desconexión humana frente al dolor ajeno, la indiferencia que convive con la tragedia. El título sobre la cruz cuando la verdad se proclama sin saberlo. Sobre la cabeza de Jesús colocan un letrero: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Fue escrito como burla, pero proclamó la verdad. Jesús reina, no desde un trono dorado, sino desde una cruz. El reino no se establece por fuerza, sino por sacrificio. 2 cruces más cuando el Salvador muere entre culpables. A cada lado de Jesús, crucifican a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús muere en medio de culpables, no separado, no apartado. Aquí vemos el corazón del Evangelio. El justo en medio de los injustos, cargando con el pecado del mundo. Las burlas continúan cuando el orgullo desafía al amor. Los que pasan se burlan. Menean la cabeza. Lo desafían. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los principales sacerdotes también se burlan. Salvó a otros. A sí mismo no se puede salvar. Estas palabras son irónicas. Jesús no se salva a sí mismo, porque está salvando a otros. Si hubiera descendido, la redención se habría detenido. Aquí entendemos algo esencial. La mayor prueba de poder no fue bajar de la cruz, sino permanecer en ella. Jesús no caminó al Gólgota por obligación, caminó por amor. La cruz no fue el fin del camino, fue el propósito del camino. El Rey herido avanza, y cada paso suyo es redención para el mundo. Después del camino y la crucifixión, el cielo mismo responde. La creación guarda silencio. Y luego comienza a hablar. Ahora entramos al corazón del sacrificio. Cuando el cielo guarda silencio. Desde la hora sexta hasta la hora novena, una oscuridad cubre toda la tierra. No es una sombra común. No es un fenómeno pasajero. Es como si la creación misma se detuviera ante lo que está ocurriendo. Jesús permanece colgado en la cruz. El dolor físico es constante. La respiración es difícil. Cada movimiento cuesta. Pero el sufrimiento no es solo corporal. Aquí ocurre algo más profundo. Jesús carga con el peso del pecado del mundo entero, no solo con el castigo humano, sino con la separación espiritual que el pecado produce. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Hijo entra en nuestra noche más oscura, Jesús clama en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras no son desesperación sin sentido. Son un clamor real nacido del dolor más profundo. Jesús cita el Salmo 22, no para dudar del Padre, sino para expresar la experiencia humana más extrema.
la sensación de abandono. Aquí debemos detenernos con reverencia. Jesús no deja de ser hijo, no deja de amar al Padre, pero experimenta plenamente lo que el pecado produce: separación. El que nunca pecó siente lo que el pecado provoca. Jesús entra en nuestra noche para que nosotros nunca tengamos que quedar allí. La confusión de los presentes. Cuando el corazón duro no entiende el clamor. Algunos de los que estaban allí no entienden. Piensan que Jesús llama a Elías. La ignorancia espiritual siempre distorsiona el dolor ajeno, le dan vinagre para beber, no como alivio verdadero, sino como burla mezclada con curiosidad. Jesús no responde, no discute, no se defiende. El silencio continúa. Consumado es. Cuando el amor cumple lo que prometió Jesús, vuelve a clamar a gran voz y entrega el Espíritu. No es un suspiro de derrota, es una declaración de cumplimiento. Todo lo que debía hacerse ha sido hecho. Todo lo que debía cargarse ha sido cargado. Jesús no pierde la vida, la entrega. La cruz no le fue quitada, fue aceptada. Aquí entendemos una verdad central del Evangelio. La salvación no fue arrancada por la fuerza, fue entregada por amor. El velo del templo se rasga cuando el acceso a Dios es abierto en ese momento. El velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. Este detalle es eterno. El velo separaba al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora el acceso se abre. No por ritual, no por mérito humano, sino por la sangre de Cristo. Dios ya no está detrás de un velo. Ahora está accesible. La tierra tiembla cuando la creación responde al sacrificio. La tierra tiembla. Las rocas se parten. Los sepulcros se abren. La creación reconoce lo que muchos corazones no. El sacrificio del Hijo no pasa desapercibido en el universo. Incluso la muerte comienza a retroceder. El testimonio del centurión. Cuando el pagano ve lo que otros rechazaron. Un centurión romano observa todo. No es judío, no conoce la ley, no esperaba redención, y aún así dice, verdaderamente este era hijo de Dios. La cruz produce fe donde menos se esperaba. Cuando el amor se entrega por completo, la verdad se vuelve evidente. Jesús fue levantado en la cruz para que el acceso a Dios fuera abierto. El silencio del cielo no fue abandono eterno, fue el momento donde la redención fue consumada. La cruz no es derrota, es victoria envuelta en dolor. Después del último aliento de Jesús, algo cambia. La violencia se detiene, las burlas cesan. Ahora viene el momento donde la muerte es declarada, y las señales confirman que nada volverá a ser igual. Cuando el sacrificio conmueve al mundo, Jesús ha entregado el Espíritu. La muerte ha ocurrido. Pero Mateo no permite que pensemos que fue una muerte común. La cruz no queda en silencio absoluto. Algo comienza a suceder alrededor. La tierra tiembla nuevamente. Las rocas se parten. Los sepulcros se abren. Mateo no escribe esto como poesía simbólica. Lo presenta como realidad que irrumpe. La muerte del Hijo de Dios no pasa desapercibida en la creación. El universo responde porque el Creador ha entregado su vida. Aquí vemos algo profundo. La cruz no es un evento aislado en la historia humana, es un acontecimiento cósmico. Los sepulcros, abiertos cuando la muerte comienza a perder autoridad. Mateo menciona que muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron, y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Este detalle es misterioso y poderoso. La muerte, que parecía victoriosa, comienza a ser desafiada. La cruz no solo perdona pecados, anuncia que la muerte ya no tendrá la última palabra. Aquí Mateo anticipa la resurrección sin describirla todavía. La cruz abre una grieta en el dominio de la muerte. Las mujeres que miran de lejos cuando la fidelidad permanece en silencio. Mateo nos dice que muchas mujeres estaban allí, mirando de lejos. Habían seguido a Jesús desde Galilea. Le habían servido. No habían huido. No gritan. No interrumpen. No buscan protagonismo. Permanecen. Esto es profundamente significativo. Mientras muchos discípulos desaparecieron por miedo,
Estas mujeres permanecen cerca del dolor. La fidelidad verdadera no siempre está en el centro de la escena. A veces está en la distancia, resistiendo sin aplausos. Mateo no olvida mencionarlas, porque Dios no olvida a quienes permanecen cuando el camino se oscurece. El silencio después de la muerte, cuando la multitud se dispersa. La multitud que gritó, que se burló, que observó con curiosidad, comienza a dispersarse. La muerte de Jesús cambia el ambiente. Ya no hay desafío, ya no hay burla, la cruz ha dicho lo suficiente. Aquí Mateo nos muestra algo real. La conciencia humana despierta tarde, pero despierta. Muchos se van golpeándose el pecho, conmovidos, confundidos. La cruz confronta incluso a quienes no creían. El valor del silencio. Cuando no hay nada más que decir. Después de todo lo ocurrido, no hay discursos finales, no hay explicaciones humanas. La muerte de Jesús deja un vacío que solo Dios puede llenar. Aquí aprendemos algo esencial. Hay momentos donde la fe no se explica, se contempla. La cruz no siempre pide palabras, pide reverencia. La muerte de Jesús no fue el final del poder de Dios, fue el inicio de una nueva realidad. Las señales confirman que el sacrificio fue aceptado. La creación responde porque la redención ha sido sellada. La cruz no solo perdona, transforma el orden de las cosas. Después de las señales y del silencio, queda una pregunta suspendida. ¿Qué se hará ahora con el cuerpo del rey? La historia no ha terminado. Solo ha entrado en una pausa sagrada. Cuando la esperanza parece enterrada, pero no vencida. Cuando llega la tarde, aparece un hombre que hasta ahora había permanecido en silencio. Se llama José de Arimatea. Es rico, es respetado, y es discípulo de Jesús, aunque en secreto. Este detalle es importante. José no había estado al frente, no había hablado públicamente, pero ahora, cuando el riesgo es mayor, decide salir a la luz. Va a Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Este acto requiere valentía. Asociarse con un crucificado podía costarle prestigio, posición y seguridad. Pero José entiende algo que muchos no. El amor verdadero no se esconde cuando el costo aumenta. Pilato se sorprende de que Jesús ya haya muerto, confirma el hecho, y concede el cuerpo. Jesús ya no está en la cruz. Ahora está en brazos de quienes lo aman. El cuerpo del rey cuando el amor sirve aún en el dolor. José toma el cuerpo de Jesús. Lo envuelve en una sábana limpia. No hay prisa irrespetuosa. Hay cuidado. Aquí vemos algo profundamente humano y santo. El cuerpo que fue burlado, golpeado y expuesto, ahora es tratado con dignidad. El amor honra incluso cuando no espera respuesta. José coloca el cuerpo en un sepulcro nuevo, cavado en la roca. Un sepulcro donde nadie había sido puesto antes. Nada es casual. Jesús no comparte tumba. Su muerte es única. Y su victoria también lo será. Una gran piedra es rodada para cerrar la entrada. El sepulcro queda sellado. Las mujeres que esperan cuando la fidelidad no se retira. Mateo vuelve a mencionar a las mujeres. María Magdalena y la otra María están allí, sentadas frente al sepulcro. No hablan, no hacen planes. Solo permanecen. Esto es profundamente significativo. Cuando todo parece terminado, cuando la esperanza parece enterrada, ellas siguen allí. La fe auténtica no siempre entiende, pero permanece. La preocupación de los enemigos. Cuando el miedo reconoce el poder de la verdad. Al día siguiente, los principales sacerdotes y fariseos van a Pilato, no para honrar a Jesús, sino para asegurarse de que todo quede bien cerrado. Recuerdan algo que los inquieta. Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Aunque no creían en él, temían sus palabras. Esto es irónico y revelador. Los discípulos están paralizados por el dolor, pero los enemigos están atentos a la posibilidad de la resurrección. Piden que el sepulcro sea asegurado, que se ponga una guardia, que se selle la piedra. Pilato accede. Soldados romanos custodian la tumba. El sello oficial es colocado. Humanamente, todo queda controlado. Pero aquí Mateo nos prepara para algo glorioso. Ninguna piedra, ningún sello, ninguna guardia puede detener el poder de Dios.
El silencio del sábado, cuando Dios parece callado. Mateo 27 termina sin milagros visibles, sin ángeles, sin resurrección todavía. Termina con espera. Este silencio es intencional, porque hay momentos en la vida de fe donde Dios no habla, no actúa visiblemente y no explica, pero sigue obrando. El sábado es el día donde la esperanza parece suspendida, donde las promesas parecen lejanas, donde todo parece detenido, y aún así, el plan sigue avanzando. Enseñanza central del bloque 6. Aunque Jesús yace en el sepulcro, Dios no ha terminado. La espera no es ausencia de propósito. El silencio no es derrota. Cuando parece que todo está sellado, el cielo ya está preparando la victoria. Mateo 27 no termina con una celebración. Termina con una tumba cerrada. El Hijo de Dios ha sido crucificado. El cuerpo ha sido bajado. La piedra ha sido colocada. El silencio lo cubre todo. Y ese silencio pesa, porque aquí aprendemos una verdad que muchas veces evitamos. La fe no siempre camina entre milagros visibles. A veces camina entre preguntas, entre dolor, entre espera. Mateo 27 nos muestra que el amor de Dios no se retiró cuando el cielo se oscureció, ni cuando el Hijo fue clavado en la cruz, ni cuando la tumba fue sellada. Al contrario, fue allí donde el amor se entregó por completo. La cruz no fue el fracaso del plan de Dios. Fue el cumplimiento del plan eterno. Jesús no fue vencido por los hombres. No fue derrotado por el sistema. No fue superado por la muerte. Jesús entregó su vida para que nosotros pudiéramos recibir vida. Y aunque este capítulo termina con espera, no termina con desesperanza. Porque cuando Dios guarda silencio, no es porque haya perdido el control, sino porque está preparando algo mayor. La tumba no es el final, es la pausa antes de la victoria. Si hoy estás atravesando un momento donde todo parece detenido, donde las promesas parecen lejanas, recuerda esto. Dios sigue obrando incluso cuando no lo ves. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo por Mateo 27. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a un reino. Aquí estudiamos la palabra con profundidad, con reverencia y con un deseo sincero de comprender el corazón de Dios. En el próximo capítulo, Mateo 28, el silencio se romperá. La piedra será movida y la esperanza se levantará con poder. No te lo pierdas. Esto es Viaje a un reino. Y aunque hoy la tumba esté cerrada, la victoria ya está escrita.